Amigos, muy buenas noches. Mi nombre es Oscar Díaz. Esto es Cara y Sello en vivo y en directo a través de ATV+, como todos los domingos a las 7 de la noche. Recuerden que este programa se repite a las 11, pero además ustedes lo pueden ver en ese momento en simultáneo a través de la aplicación ATV Play. Esta es una edición especial, una edición en el Día de la Madre. No podemos dejar de saludar a las madres peruanas, a las madres emprendedoras, a las madres empresarias, ¿no es cierto? Y en especial a las madres que nos acompañan todos los domingos desde que este programa vio la luz hace 2 meses y sentimos que nos han adoptado de alguna manera. Gracias por su compañía. Como siempre, empezaremos con nuestro comentario editorial. Amigos de Cara y Sello, nunca antes en nuestra historia la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Pesquería, la Bolsa de Valores de Lima, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional AFIN, la Cámara de Comercio de Lima y la Asociación de FPs fueron presididas simultáneamente por mujeres. Asimismo, nunca antes un gabinete ministerial tuvo en sus filas más damas que caballeros, como ocurre hoy. Esta es sin duda una buena noticia. Sin embargo, también representa un inmenso reto para estas mujeres y las que vienen detrás, para demostrar que no están en sus cargos solo como resultado de la presión social o de una moda pasajera, sino por mérito propio. Decimos esto porque en una coyuntura asignada por la corrupción, el reto es aún mayor, ya que ser del sexo femenino no es necesariamente garantía de eficiencia y honradez per se. Basta recordar los nombres de la tristemente célebre ex fiscal de la Nación de los 90, Blanca Nélida Colán, o de la ex primera dama Nadine Heredia, cuestionada y procesada, o la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, a quien hemos escuchado ayer confesar que recibió dinero de Odebrecht. Por eso, si las mujeres quieren ser tratadas igual que los hombres, tienen que ser conscientes de que también serán juzgadas como ellos. El expresidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt dijo en su último discurso que un gran poder conlleva también una gran responsabilidad. Yo agregaría que en los últimos tiempos, en los tiempos actuales, con mayor razón si se es una mujer, salvo mejor opinión. Bien, está con nosotros nuestro primer invitado, Ricardo Vega Llona, que lo hemos anunciado en las redes. Ricardo, encantado de tenerlo en el programa. Oscar, muchas gracias. Realmente tiempo que no estaba en la televisión, te agradezco muchísimo. Así es, y eso va a ser seguramente un atractivo para muchos amigos que nos están viendo en este instante y que pueden recomendar, por supuesto, sintonizar inmediatamente a TV+, para ver y escuchar a Ricardo Vega Llona. Ricardo es sin duda un líder empresarial de muchos años de trayectoria. Ya como anécdota tendríamos que contar que en las épocas de la intentona estatista de la banca, en el primer gobierno del fallecido Alan García, Ricardo Vega Llona fue uno de los protagonistas de esa gesta por la libertad empresarial. Recuerdo incluso que hicimos un programa, mi programa de radio, desde las instalaciones del Banco Mercantil, cuando Francisco Pardo Mesones se parapetó ahí para evitar que le tomaran el banco. Así es. ¿Cuánto ha cambiado, Ricardo, para usted? ¿Cuánto ha cambiado el Perú de esos 80 turbulentos a los que vivimos hoy? Yo creo que de forma sustancial. Y a pesar de la coyuntura, creo que de forma muy positiva, ¿no? Primeramente, esta gran batalla que dimos no fue específicamente por la ley de bancos, sino porque esa ley podía conllevar, digamos, a un estatismo en el país. Evidentemente, usted recordará, estábamos en contra de eso. Entonces, a raíz de esto, las ideas liberales en el país empezaron a calar y hemos tenido varios años de una economía bastante abierta que nos ha llevado a muy buen puerto desde el punto de vista económico, ¿no? Hemos combatido pobreza, hemos combatido la informalidad, a pesar que todavía queda un reto muy grande ahí. Y lo importante es que cuando efectivamente, cuando en algunos momentos, las libertades no se han respetado en su conjunto, solamente la económica y no las políticas, también falló el programa económico, ¿no? Entonces, creo que hemos aprendido que la libertad es una sola. Así es. Y que es la única manera que haya libertad política es con económica y viceversa. Usted fue electo senador en las elecciones del 90. Del 90. Y obviamente salió como todos cuando Fujimori cerró el Congreso de la República y se dio el autogolpe. Así es. En aquel entonces yo recuerdo haber estado en una reunión con periodistas amigos y que hoy están vigentes también, y no voy a decir sus nombres,
Y yo les decía, bueno muchachos, ¿ahora qué viene? Viene la dictadura, viene la corrupción, viene incluso la toma de los medios. Y todos me dijeron, no, Oscar, pero si eso se necesitaba, gente fuerte, ¿no es cierto? Un Pinochet, que era el Chinochet, para llevarnos adelante. ¿Usted, como yo, estaba en minoría en esa época o usted sí pensó que era necesario ese autogolpe? No, éramos minoría, Oscar, éramos minoría, ¿no? Muchos del movimiento Libertad nos quedamos en el lado de la democracia, otros no, pero yo fui uno de la minoría, efectivamente. Una minoría de largo alcance, ¿no? De muchos años, una década quizás, ¿no? Sí. De acuerdo. ¿Qué se siente usted, y la madurez de los años y su larga trayectoria me permite hacer esta pregunta, qué siente usted haber presenciado en sus años de trayectoria profesional y empresarial y haber conocido y haber tratado a 5 presidentes que o están en la cárcel o están por entrar en ella? Bueno, terrible, desgraciadamente, Oscar, ¿no? Terrible. Y efectivamente, tú hablas de una experiencia personal mía. Yo sacaba la cuenta camino aquí. En marzo de este año cumplí 59 años trabajando. Empecé a trabajar oficialmente a los 16. Tuve que hacer una pequeña trampa que no recomiendo que se haga, por supuesto, en mi partida de bautizo para poder empezar a trabajar. O sea, son años que he pasado. He visto momentos muy malos, momentos muy buenos, pero lo que sí es desgraciadamente lamentable es cómo estamos hoy, con tantos políticos de altísimo nivel procesados. Eso es una cosa muy mala para el país. Perdón, tampoco digamos que muy mala, ¿no? Porque es malo este momento, pero luego yo me imagino, dentro de mi optimismo irrenunciable, que vendrán momentos mejores, ¿no? Es una limpieza. La hierba mala crece todos los días, la tienes que cortar todos los días. Hace unos años hubo una campaña contra la corrupción que fue exitosa y esta volvió a renacer. Estamos en esta campaña ahora y volverá a renacer. Es parte de la vida humana y tenemos que combatirla. Mi preocupación es que el Perú tiene una vocación peligrosísima, casi suicida, a los extremos, Exacto. a la cosa pendular. Exacto. Somos un país que odia el tono gris, queremos o blanco o negro. Y mi preocupación, repito, es que en el tema de la justicia hoy en el país se puede estar cayendo en muchos errores que van a ser muy lamentables en el futuro, ¿no? Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso. Yeah. Antes, a propósito de las declaraciones de ayer, la confesión, ¿no es cierto?, pública de la exalcaldesa Susana Villarán, de haber recibido los dineros de Odebrecht, aunque dice que no de OAS todavía, pero de Odebrecht. Ella ha dicho algo que he escuchado repetir a varios comprometidos en el proceso de investigación. En el 2013, 14, 15 nadie sabía que Odebrecht era lo que es. Es cierto, Ricardo, que no se sabía de la existencia de la Caja 2, del Departamento de Operaciones Estructuradas, pero usted y yo, que estamos en la cosa política, en el empresariado, y tenemos acceso a información, ¿no sabíamos acaso que Odebrecht tenía una influencia sobre los gobiernos y que financiaba campañas? ¿Nos podemos hacer los locos? ¿Usted se cree ese cuento? Todo el mundo sabe que desgraciadamente por la poca transparencia que hay en el país y por la poca democracia que tenemos todavía, la gente que quiere apoyar a un candidato se esconde para apoyarlo. Entonces son muchas las compañías y muchas las personas que hemos apoyado candidatos sin que queremos que sepa que hemos sido nosotros, por temor a la venganza política, ¿no? Ahora, evidentemente, una compañía de este nivel tenía unos contactos en el Perú muy grandes. Al margen de los precios más, precios menos, es una compañía que tenía un nivel de ingeniería importante aquí y en el mundo. Entonces, a mucha gente la persuadió. O sea, se podía saber que había unas manos izquierdas, pero no se sabía lo que pasaba realmente. Entonces, hoy día es bien fácil ser general cuando la guerra acabó. O sea, yo no quiero ni inculpar ni exculpar a nadie en ese tema. No es mi rol, no es mi papel, y menos en un momento como hoy. Pero es cierto, esas compañías hoy día absolutamente calificadas como corruptas eran premiadas por el BID, por el Banco Mundial. O sea, reconozcamos eso también. O sea, ¿deberían irse del Perú como gritan algunos, la señora Vilcatoma, que ve amenazas de muerte en todos lados? ¿O debería hacerse como en Estados Unidos y en otros países? Es decir, procesar a los ejecutivos y mantener a las empresas que son sociedades anónimas y que tienen experiencia. Yo iría por el segundo camino, que ha tenido éxito en Estados Unidos en esto. Fíjese usted, Estados Unidos, la Volkswagen,
General Motors en un cierto momento, Siemens y alguien más que se me escapa. Así es. ¿No? Evidentemente, ellos podrían seguir aquí, pero en condiciones diferentes a las que están hoy día. Claro. Evidentemente. Primero, se tiene que sacar a toda la plana mayor, los directorios de ese momento y las altas gerencias, porque o habían pecado por acción o por omisión, pero que las compañías puedan continuar, porque si no el daño que se hace es muy grande. Vayamos al caso de compañías peruanas que están metidas en el tema del lavajato. Tienen muchos accionistas. Hay una de ellas, por ejemplo, en el cual la familia, entre comillas, que la controlaba, tiene una minoría absoluta. Y en forma indirecta hay millones de peruanos que son accionistas por los fondos privados de pensiones. Así es, así es. Pero estamos castigando a los ingenieros, a los trabajadores, a los proveedores. O sea, el daño en la cadena de pagos que se ha hecho con esa torpeza para actuar en el caso del Perú, me refiero yo, hemos sido muy torpes, ha sido tremendamente dañino. Se puede aplicar la justicia exactamente igual, castigar más de lo que se está castigando inclusive, pero dejando a las personas jurídicas que se puedan reciclar. Porque además tienen que pagar. Exactamente. Odebrecht ha pagado a Estados Unidos 2.5 billones de dólares para poder operar. Sí, sí. Porque en esta coyuntura, ¿no? El que grita que se vaya, quememos a Odebrecht, en realidad lo que está diciendo es que se vaya sin pagar y se vaya sin hablar. Así es. Hablando de esto, ¿usted votó por Kuczynski? En la última elección, por Pedro Pablo Kuczynski. Yo también. Claro. Claro. ¿Usted creyó, soñó que Kuczynski podía hacer lo que hizo? Es decir, tener un gobierno tan desastroso, tan mediocre y hacer tanta torpeza junta en un año. Oscar, yo ahí me voy a aplicar una autocensura por un tema de amistad. Pero no puedo dejar de decir algo, ¿no? Yo creo que Pedro Pablo se equivocó cuando salen las primeras noticias. Él se podía haber defendido muy bien explicando que él había sido un banquero de inversión toda su vida y que había hecho negocios de ese tipo toda su vida y haber explicado perfectamente bien lo que pasó antes y después de su función política. Podría haber sido calificado como algo, digamos, antiético, pero no delictivo. A él no aceptar esto, digamos, desgraciadamente, se ha generado una corriente en la cual le ha venido encima un tema muy delicado. Al margen de eso, ya desde el punto de la gestión política, yo hubiera esperado más, digamos, un gobierno bastante mejor. Es cierto que había una bronca con el Congreso, que todavía sigue con menor intensidad. Sí, claro. Pero, Oscar, para bailar tango se necesitan dos personas. Así es, así es. O sea, yo creo que ahí puede haber un manejo político mucho más equilibrado nuevamente, Oscar. Que parece que el Perú, que ya es una vieja nación en el fondo, sigue siendo inmadura. Sigue siendo inmadura. Y hay una cosa que seguramente a usted, Ricardo, le llama tanto la atención como a mí. Yo no me canso de decir esto. Usted y yo como hemos vivido, sobre todo, además porque nos conocemos desde los 80 donde parecía que no había futuro, las calles eran un basural, esto era Beirut, había terrorismo, hiperinflación, ¿no es cierto? Así es. Y hoy tenemos una economía sólida, tributación bien, no hay conflictos sociales más allá de los habituales, no hay terrorismo, no hay hiperinflación. Tenemos un sistema productivo, Lima es otra y las principales ciudades también, todavía hay mucho por hacer, pero decir, ¿cuándo hemos estado tan bien que usted recuerde? Nunca, nunca. Pero parece que nos queremos disparar al pie. Pero totalmente, totalmente. Yo me acuerdo que con Sabio en el Senado tuve el placer de lo conocía, pero tratarlo, a Alberto Sánchez. Y él me decía, usted, oiga, colega, cuidado con el palo encebado. El Perú es un país de palo encebado, o sea, hay que jalar o al que le va bien o al país que le estaba yendo bien. Entonces, hoy inclusive yo no me explico hasta ahora esta bronca que continúa entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sí. Es inexplicable. Coincido. Porque hoy día, digamos, Fuerza Popular es un partido que está muy golpeado, ya no tiene control absoluto, se nota en sus dirigentes, conozco a varios de ellos, y usted sabe que yo no soy fujimorista, evidentemente, conozco a varios de ellos, que les tengo mucho aprecio además, que están en otro ritmo, en otra onda, y sin embargo, desde el Ejecutivo se nota permanentemente una voluntad de bronca.
Y esto es pésimo para el país. Sí, claro. Pésimo para el país. Usted y yo nos reencontramos hace poco en la CADE 2018. Sí, sí. 2018. Sí. Y en aquella oportunidad, Roque Benavides, presidente de la CONFIEP, cargo que usted ostentó, ¿cierto? Sí, sí. Dijo, Hace varias lunas. sí, dijo textualmente, los empresarios estamos sufriendo una persecución. Y la verdad es que el auditorio hubo mucho comentario. ¿Cuál fue su reacción? ¿Qué piensa usted? ¿Usted coincide con Roque Benavides? Que tiene razón pues Roque, porque mire usted, vamos a poner ejemplos específicos, ¿no? Y pongamos uno solo, el de la CONFIEP. La CONFIEP, en un cierto momento, en varios momentos, pero ahora que hemos sido acusados, hace una campaña para levantar fondos, públicamente, con aportes bancarizados de compañías de primer nivel del país. Y resulta que nos han querido acusar de una acción criminal para delinquir. Y tenemos a un expresidente procesado. Briceño, ¿no? Así es. Sí, sí. ¿Procesado por qué? Entonces, si yo veo... Es que Barata ha dicho, Ricardo, Barata ha dicho que les dio $200.000 para apoyar una campaña. No es que lo ha inventado el Poder Judicial, Barata lo ha dicho. No, es una campaña, pero es la campaña que hacíamos nosotros, que coincidía con el plan de gobierno de Keiko y el plan de gobierno de PPK. Porque era una campaña evidentemente pro mercado, como la que hicimos cuando usted era un joven periodista y yo era un joven empresario, siendo yo mayor que usted por varias lunas, digamos que ya luchábamos por eso. Sí, sí. Entonces es nuevo, esta es una música, es un vals viejo. Hemos siempre defendido estas ideas. Pero de ahí a persecución ya es otra cosa, Ricardo. Pero por favor, ¿y por qué persiguen a Briceño? Pero no es persecución, pues es investigación. Persecución es cuando hay todo un gobierno, todo detrás de los empresarios, mirando. No, tú eres empresario adentro, bueno, y no es así. Bueno, a eso voy. Digamos, lo que pasa es que... Pero coincido, sé lo que usted está diciendo Oscar. y coincido. Con el caso Briceño en particular, están siendo ya demasiado, digamos, pero lo están haciendo con todo el mundo en realidad. No solamente con los empresarios. Es cierto. ¿Y qué pasa, Ricardo? Que hay algunos que se van, se escapan. Pero Oscar, usted tiene que entender que en la vida también es un tema de percepciones. Entonces, ¿qué hemos percibido nosotros? Cuando nos hemos portado bien, hemos hecho todo públicamente, hemos comprado espacios de televisión, hemos hecho campañas abiertamente, hemos rendido cuentas, nos han auditado y encima siguen diciendo que somos criminales. No, pues, o sea, digamos, yo me imagino los empresarios que no están en la vida gremial, que además no les interesa la vida gremial, lo ven de lejos y dirán, oye, qué exageración. No es exageración. Pero, por ejemplo, su posición no es de ninguna manera una defensa del Club de la Construcción. No. Para, digamos, separar la paja del trigo. No. Porque usted es un hombre que, entre otras cosas, o quizá lo que más ha destacado usted, no solamente es el profesionalismo, sino que nunca ha estado envuelto en ningún problema, siquiera cercano a la corrupción. Gracias a Dios. ¿No? Entonces, no se vaya a malinterpretar esa posición. Por eso iba a esta pregunta puntual sobre el Club de la Construcción, que sí existió. Sí, nosotros como CONFIEP, perdón, yo no me confío, digamos, como es presidente de CONFIEP, nunca hemos salido a criticar que se investigue el club, todo lo contrario, ¿no? Pero dígase de paso, Oscar, ¿el club es una organización criminal para delinquir o es corrupción simplemente? O sea, también mucho cuidado, porque hoy día... Se está abusando de la frase, claro, pues, efectivamente. Ahora todas son organizaciones criminales. Usted que a Pedro Pablo lo acusan a él, a su secretaria, a quien conozco personalmente, a ella, de su familia, y al chofer, que también conozco, como organización criminal para delinquir. Entonces, fíjese, cuando usted exagera en la aplicación de las sanciones, sea como padre o como madre, pierde credibilidad. Pierde credibilidad. Entonces, es un poco la preocupación. Quienes queremos que el país se limpie y se limpie todos los días, todos los días, justamente tenemos que hacerlo, repito, Oscar, equilibrio. Una última pregunta. Miren, como hemos conversado, ya se ha ido el tiempo volando. Pregunta puntual a un hombre de una larga trayectoria empresarial. ¿Nuestro empresariado es capitalista o mercantilista? Bueno, como usted comentará, Oscar, hay gente buena y mala en todo lugar. Bueno, no quiero calificar como malos a los mercantilistas, porque el mercantilismo es una corriente económica que tuvo América, no hubiera sido descubierta si no hay una alianza empresarial mercantilista entre Colón y los Reyes Católicos. América no sería lo que es hoy día, ¿no? Mercantilismo es una
parte económica que funciona. Ahora, yo la veo muy negativa, ¿no? Yo creo que las libertades son las que han demostrado. Mira, el Perú, en la época nuestra, Alan García tuvo un gobierno, el primer gobierno que fue muy malo, el segundo fue para mí realmente muy bueno. Aplica una política económica al comienzo como una especie le llamaban heterodoxia, que era una dosis de antibiótico para curar una especie de infección y puede surgir. Y se olvida la libertad económica. Sin embargo, respeta las políticas. A mí nunca me persiguió. Nunca, jamás. Sí, ¿no? claro. Fujimori aplica un gobierno que era más el gobierno, digamos, que nosotros hubiéramos querido hacer. De libertades económicas más no políticas. Así es. Tiene gran éxito. No respeta las políticas y también se cayó. Y perdió lo que había ganado en los primeros años. La ventaja de cuando entra Toledo el día de hoy, con los errores que puede haber cometido uno y otro, que con más intensidad las han respetado. Y ese Perú de hoy día. De acuerdo. Que está listo para ser un mucho mejor país mañana. Mantengamos ese optimismo. Le agradezco mucho, Ricardo, haber estado con nosotros. Feliz cumpleaños. Esta semana sé que cumplió años. Oscar. Así es que, nada, espero tenerlo nuevamente pronto para seguir conversando y analizando. Cuando se quiera. Bueno, me despido con un gran abrazo para las madres, para las madres del Perú, para todas las madres en general, porque sin ellas, usted y yo no estaríamos aquí hoy día. Así es. Muchas gracias, Ricardo. Nos vamos a la primera pausa del programa, anunciándoles que después viene un debate muy interesante sobre cómo formalizar la seguridad privada en el Perú. Si usted cree que es formal, ahora vamos a hablar de eso con dos protagonistas. Pero en este instante, en el dato duro, antes de irnos a la pausa, ¿conozca usted cuánto por ciento del presupuesto de la República regresó al Tesoro Público en el último año? Y escandalícese. Volvemos.